Bueno, buenos días, muchas gracias. Antes de entrar a nuestro tema como tal, nos gustaría hacer dos aclaraciones iniciales, ¿no? Empezando porque nosotros inicialmente buscábamos ir a la comunidad con un fin meramente investigativo para poder aprender y conocer sobre las formas cotidianas de la comunidad. Sin embargo, y lastimosamente se dio los incendios forestales y nosotros nos adecuamos y pues nos dirigimos allá buscando apoyar, ¿no? Ya no con un fin meramente investigativo, sino con ese motivo de poder apoyar a la población, ¿no? Y claro que ahora, pues nosotros sentimos una responsabilidad para poder difundir esto por todo lo que hemos vivido junto a los Takana, todo lo que hemos podido escuchar y hablar con ellos, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que vamos a hablar de un caso específico, ¿no? Que es el de Buenavista, que es una comunidad tacana que se halla al norte de La Paz, ¿no? Donde sí se ha vivido la crisis incendiaria el año pasado. ¿Y por qué nos es importante recalcar esto? Porque no, o sea, los datos que vamos a brindar no es algo que se pueda generalizar, pero sí que nos pueden ayudar a reflexionar cómo es la vivencia de los pueblos indígenas respecto a estos cambios que van suscitando, no tanto respecto al modelo económico que tiene el país, ¿no? Y al cambio climático. Y bueno, entonces vamos a entrar ya en nuestra exposición. Bueno, nuestro título de la lluvia ausente hace referencia a esas lluvias que no llegaron en el momento que tuvieron que hacerlo y pues se dio un incendio como nunca antes se había visto ya por los distintos factores que vamos a exponer. Entonces, nuestra exposición tiene 5 puntos que vamos a abordar, empezando por el contexto, donde vamos a hablar sobre características de la población, geográficas. Luego, en el segundo punto, vamos a hablar sobre cómo se han dado los incendios también y la lucha que se ha tenido, qué se ha hecho exactamente. Luego, también sobre el fundamental rol del agua frente a esta crisis. Y bueno, finalmente, reflexiones desde la comunidad respecto a lo que se ha vivido. Bueno, algo súper importante que tenemos que comprender, ¿no? Es que todo esto nos va a llevar en primera instancia a poder difundir qué es lo que se ha vivido allá en la comunidad, que ha sido una demanda de parte de la población que ha podido hablar con nosotros, que ha compartido con nosotros, porque lo que nos han dicho, ¿no? Es que se necesita que se sepa cuál es su realidad, cuál ha sido su vivencia de esta crisis, ¿no? Por otro lado, también nos va a permitir comprender cómo ha sido esta dinámica de emergencia respecto al agua, ¿no? Cómo ha cambiado la dinámica de la comunidad y qué relación se ha marcado con el agua durante la crisis incendiaria. Y finalmente, pues también nos va a permitir entender que es necesario contemplar pues, la variedad de actores que se hayan presentes y que forman parte de la dinámica de este territorio, ¿no? De este espacio, donde podemos o sea, contemplar tanto a los pueblos indígenas, los pueblos interculturales y los menonitas, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar por el contexto, empezando por dónde está ubicada la población de Buenavista, ¿no? Que está dentro de la TCO Tacana 1, en el norte del departamento de La Paz, en el municipio de San Buenaventura. Bueno, como podemos ver, la comunidad está muy cerca al río Beni y también tienen bastantes riachuelos que los rodean, ¿no? Estos riachuelos van a ser fundamentales para poder acopiar agua y luchar contra el incendio. Bueno, respecto al contexto económico y productivo, una de las actividades más importantes que se realizan en la comunidad es la agricultura, ¿no? Es importante destacar que la mayoría de las familias posee una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tanto la actividad agrícola va a ser para satisfacer su alimentación fundamentalmente, ¿no? Entonces ellos siembran principalmente lo que es la yuca, el maduro, el guineo, cítricos, coco y otro tipo de frutas que dan de acuerdo a la temporada, ¿no? Ellos siembran durante la época de lluvia para poder cosechar al año siguiente, ¿no? Y así asegurar su alimentación para el próximo año. Los chacos pues son preparados por las familias con herramientas manuales, ¿no? Es decir, ellos no tienen acceso a maquinaria pesada. Entonces, esto lleva también a que las áreas que ellos trabajen pues sean reducidas, ¿no? O sea, máximo 1 hectárea es la que ellos preparan para la siembra.
Otra de las actividades importantes que ellos realizan pues son la caza y la pesca. Estas dos actividades que son muy importantes para esta población han ido reduciéndose bastante y esto principalmente por la incidencia de otros actores en este espacio, ¿no? La caza, por ejemplo. Es una actividad que en la actualidad es realizada principalmente por los adultos, ¿no? Ellos se internan en el monte para poder conseguir lo que es la carne de monte. Sin embargo, ¿qué sucede? Que con la llegada de los interculturales, ¿no? que forman ya parte de este territorio, pues los animales han ido alejándose cada vez más. Entonces, para los adultos es cada vez más difícil conseguir la carne de monte porque tienen que internarse en el monte muchos más días, digamos, o mucho más tiempo que el que tenían que hacerlo antes, ¿no? Entonces, esto ha ido cada vez en desmedro, ¿no? De esta actividad. Lo mismo sucede con la pesca. ¿Por qué? Porque hay una gran población que habita San Buenaventura, ¿no? ¿Qué sucede? Que ellos realizan una pesca exhaustiva de los peces que están en el río Beni, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se llevan el pescado y lo venden en las ferias en San Buenaventura y para los pueblos indígenas queda muy poco, ¿no? Entonces los Tacana acceden a muy pocos peces debido a la incidencia de estos otros actores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como ya no pueden pescar tanto, pues les toca ir a comprar pescado de San Buenaventura o de sus otros vecinos, ¿no? Que también se dedican a la pesca. Y bueno, debido a esta situación, algunas de las familias, no muy pocas familias de la comunidad, han decidido incursionar en lo que es la ganadería. Sin embargo, es una actividad bastante complicada porque demanda bastante agua, bastante alimento y la preparación de espacios, ¿no? Para que el ganado pastee, que les denominan potreros allá. Y bueno, con el crecimiento poblacional y la llegada de un fuerte mercado y la integración a la economía nacional, pues también los tacanas nos han quedado atrás. Entonces sucede que existen nuevas necesidades económicas. Por ejemplo, cuando hablábamos con don Marco, un comunario, nos mencionaba que ahora que ya hay colegio en la comunidad, pues hay que comprar uniformes, hay que comprar útiles y otros materiales que obviamente ya la agricultura de subsistencia pues no permite, ¿no? Entonces las personas buscan generar nuevos recursos económicos de otras fuentes. Una de las más utilizadas por los jóvenes es el torito. El torito es un medio de transporte que puede verse en la imagen, que es prácticamente una mototaxi que cumple rutas desde la comunidad a San Buenaventura o Runavaque, rutas internas entre estas dos poblaciones. También muchos jóvenes ofertan su fuerza de trabajo para ser jornaleros o para trabajar en tiendas, ¿no? Y finalmente también muchas personas no quieren abandonar tampoco la agricultura y han optado por empezar a plantar caña de azúcar para venderlo al ingenio azucarero de San Buenaventura. Es importante aclarar una cosa acá, ya que la caña de azúcar es un cultivo reciente por allá, ya que antes los Takana también han incursionado en las frutas y también en el arroz. Sin embargo, han sido desplazados ya que la producción de las comunidades interculturales y de las colonias menonitas en Ixllamas, pues es mucho mayor y es difícil competir contra ellos. Entonces, como podemos observar, también la población tacana está buscando adecuarse y se está adecuando a estas nuevas necesidades económicas. Como ya había mencionado, la agricultura es parte importante de la economía interna de la comunidad. Esta asegura su alimentación año tras año, ¿no? Sin embargo, para poder cultivar es indispensable preparar la tierra. ¿Y cómo se realiza esto? Es mediante el chaqueo, ¿no? Y el chaqueo es una actividad donde se prepara un espacio gracias al uso del fuego, ¿no? Que reduce las plantas o las hierbas que hay en este lugar a cenizas de manera que la tierra queda despejada para poder proceder a la agricultura, para poder cultivar, ¿no? Entonces, esta actividad, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conversar, ¿no? Con los ancianos, con las ancianas de la comunidad, ha sido heredada de generación en generación, ¿no? O sea, las personas más mayores nos decían que sus abuelos chaqueaban y así sucesivamente, y sus papás, ¿no? Y más antes también, o sea, que desde siempre habían procedido al chequeo para preparar las tierras, ¿no? Sin embargo, como ya mencionaban anteriormente, o sea,
ha habido un cambio importante en las actividades económicas que tienen, ¿no? Y si bien en un principio las actividades económicas estaban dirigidas principalmente a una economía de subsistencia, pues en la actualidad con estas nuevas necesidades económicas se han visto en la necesidad de ampliar su frontera agrícola, ¿no? ¿Esto a qué ha llevado? A que las tierras chaqueadas pues tengan que extenderse un poco más, ¿no? Y eso también lleva a que se corra cierto peligro porque hay que controlar más cantidad de fuego presente en el terreno que está siendo preparado, ¿no? Y bueno, como ya se mencionaba, el chaqueo no es una actividad reciente para los Takana, entonces se han desarrollado técnicas que pueden ayudar a controlar al fuego, siendo la técnica por excelencia el cordón o callejón. ¿Y qué implica esta técnica? Pues se agarran troncos gruesos, ramas, de tal manera que se crea una especie de muro, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a quemar, el fuego choca con este muro y ya no puede avanzar, ¿no? Entonces, en el caso que el fuego fuese tan fuerte que pudiese saltar o sobrepasar al cordón, son épocas bastante húmedas y donde debería llover bastante seguido. Entonces, esto apaga el fuego, ¿no? Y evita que se expanda. Sin embargo, esto no ha sucedido el año pasado. Lo que se ha caracterizado, ¿no? El año pasado ha sido principalmente la ausencia de lluvia. Las lluvias, por lo general, suelen llegar entre septiembre y octubre, ¿no? Y se extienden hasta marzo del siguiente año. Sin embargo, el 2023 las lluvias no han llegado, se han atrasado casi 3 meses, que es mucho tiempo. ¿Y esto qué ha provocado? En primer lugar, pues sequías y los árboles frutales se han desprendido de sus frutos, ¿no? Sin que estos hayan madurado, como se ve acá en la imagen, ¿no? El monte se ha llenado de hojarasca, que es un material altamente inflamable, ¿no? Y la población constantemente se quejaba del excesivo calor porque ya no lo podía tolerar, ¿no? Entonces son cambios bastante bruscos que ha provocado el, esta sequía, ¿no? Y esto va muy relacionado a la forma en la que se han producido los incendios, ¿no? Si nosotros hablamos de las características del incendio, pues eh, como ya mencionaba, las lluvias no han llegado cuando debían llegar, ¿no? Y las poblaciones del lugar han procedido al chaqueo como es de costumbre porque se supone que las lluvias deberían llegar ya para septiembre, no incluso para fines de agosto. Sin embargo, este año no han llegado. Los chequeos se han realizado con normalidad y en ciertos casos, debido a la gran cantidad de hojarasca que había presente en el monte, pues el fuego se ha extendido de más, de manera que se ha hecho incontrolable y ha empezado a correr de una comunidad a otra, ¿no? Haciéndose una situación bastante compleja. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las características del incendio, ¿no? Empezando por el humo. El humo en el día era una señal a dónde dirigirse, porque el fuego no era como una cortina, ¿no? Entonces no iba uniformemente, sino que se prendía en una zona, luego en otra, entonces también era difícil saber a dónde dirigirse. Y durante el día, pues el humo, pues guiaba a dónde ir. Pero el problema de eso es que uno, según se iba acercando, el humo cada vez, pues se dispersaba y era difícil también encontrar el incendio hasta que uno pues chocaba literalmente con el fuego. En realidad y durante la noche más bien la luz que producía el fuego pues también guiaba a dónde dirigirse, ¿no? Sin embargo, las linternas eran una herramienta fundamental ya que había que dirigirse hacia el monte principalmente, ¿no? Y entonces la falta de caminos hacía bien difícil el trayecto, por lo que cualquier fuente de luz era fundamental. Uno de los factores que ha sido más crucial para la expansión y la extinción de los incendios es lo que se ve en el video, que es precisamente la ceniza, ¿no? Que se encuentra acá. Eh, Como se puede ver, los incendios son de gran magnitud, entonces expulsan la ceniza que está todavía viva hacia arriba. ¿Y qué sucede? Que con la acción del viento, pues esta ceniza puede recorrer hasta largas distancias, iniciando nuevos focos de incendio, ¿no? De manera que era bastante difícil querer contener todo el fuego, ¿no? Que se hallaba presente en el espacio.
¿Y esto a qué nos lleva, no? En primer lugar, como se puede ver en el video, a que existen múltiples focos de incendio, de pronto unos muy cerca de otros, ¿no? Y eso llevaba a que la situación sea bastante complicada porque los primeros días en los que se ha producido esta crisis, ¿no? El fuego estaba principalmente en el monte. Y el acceso al monte es bastante complicado porque no hay senderos, porque no hay caminos, ¿no? Y porque las distancias que hay que recorrer son bastante largas. Entonces, como se puede ver, o sea, el fuego tampoco se logra extinguir del todo, de manera que las brasas y las cenizas que son arrastradas por el viento inician nuevos focos de calor y hacen que que se extienda, ¿no? De manera bastante fuerte. Bueno, ¿y el qué se hizo, no? Si bien se realizó el chequeo con las medidas de seguridad correspondientes, la tierra estaba tan seca y el ambiente estaba también seco que pues el fuego también sobrepasó. Y para luchar contra el incendio, pues la comunidad también aplicó las técnicas tradicionales, siendo una vez más el cordón. Sin embargo, el fuego también podía saltar a este y como ya mencionaba mi compañera, incluso la ceniza viva de otros espacios pues llegaba y también generaba nuevos incendios. Y bueno, como ya mencionábamos, es en realidad una época donde debería llover bastante, ¿no? Sin embargo, en toda la estancia que estuvimos solo llovió un día. Y en ese día no llovió lo suficientemente fuerte, ni el suficientemente tiempo para que pudiese realmente hacer la diferencia contra el fuego. Entonces el ambiente era muy caliente y muy seco. Y bueno, el acopio de agua ha sido clave, ¿no? Porque la estrategia principal que se tenía para luchar contra el fuego, pues era gracias a la humedad, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se ha agarrado aquello que se tenía a mano, baldes, ollas, tazas y las mochilas fumigadoras, que son parte importante del trabajo agrícola, ¿no? Entonces, son elementos y herramientas que ellos han decidido utilizar en la lucha contra los incendios. Y otra parte para abrir senda, ¿no? Ya que inicialmente había que dirigirse al monte adentro, sino también para luchar activamente contra el fuego, ¿no? Porque una vez de que el fuego empieza a correr, como se dice, en un árbol, se puede cortar con tiempo una rama, evitando que avance rápidamente. La organización comunal ha sido clave porque la población tacana había estado luchando ya 2 meses contra los incendios, es decir, desde septiembre, todo octubre, y nuestra llegada fue en noviembre, ¿no? Cuando llegamos, ellos estaban exhaustos de ir constantemente a intentar apagar los incendios, ¿no? Entonces, ellos dentro de su organización comunal tienen un corregidor, pero también tienen distintos delegados, ¿no? Nosotros llegamos justo con doña Celia Peyuma, quien era la encargada de crisis, ¿no? Entonces, ella estaba al tanto de lo que sucedía, ¿no? Y en los momentos en los que el fuego se hacía mucho más peligroso, sonaba la alarma del corregimiento y la gente tenía que salir con sus baldes, con sus ollas, con lo que tenía a la mano para poder coadyuvar en la lucha contra el fuego. Y bueno, el uso del agua. Como ya se menciona en nuestro título, las lluvias no estuvieron presentes y entonces pues el riachuelo, cualquier otra fuente de agua fue fundamental para poder luchar contra la crisis incendiaria, ¿no? Entonces el rol del agua, fundamental y vital, nunca abandonó, o sea, el agua nunca abandonó a la población tacana, ¿no? En los momentos más fuertes de la crisis. Y bueno, como se puede observar en la imagen, este es un lugar donde se recolectaba bastante cantidad de agua, pero sin embargo, había que caminar bastante y muchas veces se echaba el agua, también se agotaba rápidamente, entonces había que buscar otros medios para conseguir agua, ¿no? Y uno de los más usados, pues, es el picar las cañerías. ¿Qué implica picar cañerías, no? Es a lo que suena. Se va donde se sabe dónde está la cañería, se le pica y como se ve en la foto, pues, bota el agua, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué las cañerías están más cerca al incendio que un riachuelo? Sucede que el agua que corre por estas, pues viene de las vertientes en el monte, ¿no? Entonces también se buscaba defender
las vertientes para no quedarse sin agua, cosa que también a futuro terminó afectando a las cañerías, ¿no? Porque el fuego llegó allá. Eh, si bien esta está más cerca, es mucho más difícil recolectar agua, ¿no? Como se puede ver, sale con mucha presión y es más difícil poder acumular agua rápidamente, ¿no? Sin embargo, era otra forma de tener agua y abastecerse de ella de una manera más rápida, sin tener que caminar mucho. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía con el agua que se lograba trasladar a los lugares del incendio? Lo que nosotros estamos viendo en el video es cómo la humedad permitía controlar en cierta medida el fuego, ¿no? Como ya me mencionaba mi compañero, era bastante complicado trasladar el agua porque el fuego se encontraba a distancias considerables de la comunidad, ¿no? O sea, había que caminar desde 2 a 3 horas para poder llegar a estos focos de incendio. El agua es pesada y a la vez había que trasladar volúmenes relativamente grandes, ¿no? O sea, con lo que se podía, lo que era igual bastante agotador, ¿no? Entonces, con el agua que llegaba a estos lugares donde se estaba produciendo el incendio, lo único que se podía hacer no era luchar directamente contra el fuego, ¿no? Sino más bien procurar controlarlo. Y es precisamente lo que hacían los comunarios, ¿no? Se le daba el agua a las personas que tenían mayor conocimiento respecto al manejo tanto de las mochilas fumigadoras, no como del control del fuego, y lo que hacían ellos era humedecer los bordes del incendio, los bordes del fuego, ¿no? Para procurar contener el fuego y que no se extienda de más, ¿no? Sin embargo, esta tarea era bastante ardua y no era lo suficientemente, o sea, no abastecía, ¿no? Como se puede ver, es una gran cantidad de fuego comparado con el agua que se podía trasladar, ¿no? Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, pues el fuego continuaba y como ya mencionaba, ¿no? Gracias a la acción de la ceniza y del viento, pues se extendía mucho más, haciendo la situación mucho más difícil. Y bueno, lastimosamente la constante lucha contra el fuego hizo que los comunarios estén realmente cansados, ¿no? Después de haber estado más de un mes, entonces la forma de organización también variaba y se iba en pequeños grupos, ¿no? Pero muchas veces no se sabía a dónde dirigirse, entonces una cuadrilla, por así decirlo, como nosotros podíamos estarnos dirigiendo a un punto, recibíamos una llamada y teníamos que dar la media vuelta y dirigirnos a otro lugar, ¿no? Entonces la comunicación también ha sido un rol fundamental también y a la vez también una especie de dificultad al momento de organizarse. Y bueno, el agua ha sido súper importante en la lucha contra el fuego para poder contener los incendios y evitar que avancen demasiado, ¿no? Pero también ha sido vital para la población que estaba en esa constante lucha contra los incendios. ¿Por qué? Porque aparte del agua que había que cargar para poder echarla, ¿no? O humedecer los bordes del incendio, también había que llevar agua para hidratarse. ¿Por qué? Porque es un trabajo bastante fatigoso, demanda mucho físicamente, ¿no? Y el hecho de poder beber agua y retornar a la labor, pues era fundamental, en especial en los últimos días donde el fuego estaba muy disperso, ¿no? Y ya cada vez más cerca de la comunidad. Y bueno, llegamos a nuestro punto final, que son las reflexiones desde la comunidad, ¿no? Después de hablar con varias personas, vivir la crisis, poder charlar también en momentos tan de pronto más amenos, hemos podido escuchar dos vertientes de opiniones respecto a lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, empezando una que, por ejemplo, nos mencionaba don Camilo, que era retomar de pronto el trabajo comunal, ya que hace varios ya años, 50 años, la gente trabajaba ya en comunidad, ¿no? Es decir, todo el mundo salía a trabajar y todo el mundo también estaba pendiente del chaqueo, de tal forma que es pues más difícil que se descontrole o algún otro problema que pudiese suceder. Y cosa que ya no sucede actualmente, ya que ahora esa labor está pues más acorde a cada familia, ¿no? Entonces son menos personas las que se ocupan de esto.
Don Marco también nos hablaba mucho en relación a las nuevas necesidades económicas, ¿no? Y él nos decía, bueno, es que nosotros necesitamos sembrar porque si no, ¿qué vamos a comer al año, no? Y para sembrar necesitamos chequear. Ahora, hay otras personas, otros actores al norte de La Paz que son los menonitas. Y él nos decía, bueno, ellos, por ejemplo, no queman, pero ¿por qué? Porque tienen maquinaria a su disposición, entonces no necesitan del fuego. Quizás para que nosotros no volvamos a correr este peligro, sería interesante implementar maquinaria pesada para poder preparar las tierras, preparar los chacos y así prescindir del fuego, ¿no? Que según él también sería una opción interesante para que este problema pues no se vuelva a repetir. Y algo también bastante interesante que destacaban las personas más mayores con las que hemos podido hablar, que son doña Beatriz, don Natalio, don Herman, ellos destacaban mucho los cambios que han habido en estos últimos años, ¿no? Principalmente el cambio climático, porque lo que ellos nos dicen es que en la actualidad hace tanto, tanto calor, o sea, todos los últimos años ha hecho bastante calor y ya se ha hecho muy difícil trabajar incluso en el Chaco, ¿no? O sea, en la actualidad, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, es imposible estar afuera. Pero ¿qué sucede? Hace como 50 años ellos podían estar tranquilamente en el Chaco y trabajar todo el día sin ningún problema, ¿no? Pero con este cambio climático, ¿no? La sequía que se ha presentado el año pasado, pues ha cambiado también la dinámica económica de la población. No, lo mismo, existe esa preocupación porque ya no pueden realizar las actividades que tradicionalmente realizaban, ¿no? Más allá de la agricultura está lo que mencionaba, la caza y la pesca, ¿no? Que eran los medios por los que ellos obtenían de pronto otro tipo de alimentos. ¿Y qué sucede? Que con la incidencia de los actores interculturales y los menonitas, pues los animales se han ido alejando y ellos ya no pueden acceder a ello, ya no pueden cazar tanto, ya no pueden pescar tanto, entonces se ven obligados a tener que ir a San Buenaventura a comprar la carne, digamos, ¿no? Y ya no es carne de monte, es carne de ganado, ¿no? Carne vacuna en muchos casos. Y lo mismo con los peces, ¿no? Entonces, también existe una preocupación constante porque todavía hay algunos adultos que continúan cazando, ¿no? Sin embargo, es una actividad que se ha hecho muy difícil y existe esa preocupación constante en los adultos respecto a los jóvenes, ¿no? Porque dicen ellos ya no cazan, ya no pescan y tampoco se quieren dedicar a la agricultura porque obviamente estas razones hacen que estas actividades sean mucho más complicadas y eso que lleva a que haya un distanciamiento considerable de los jóvenes respecto a la comunidad y a las actividades de la misma comunidad, ¿no? Y Don Vicos también destacaba dos factores súper importantes, muy ligados a las actividades económicas también, ¿no? Él nos decía que los han desplazado completamente del mercado. ¿Quiénes? Los interculturales y los menonitas, ¿no? Entonces, si antes ellos podían tener cierto excedente económico con la venta de arroz, que era un arroz de mucha calidad, ¿no? Igual de algunas frutas, pues los menonitas y los interculturales que lo venden más barato porque producen en mayores cantidades, pues los han sacado totalmente. Y bueno, ahora el único espacio en el que ellos pueden comercializar es el ingenio. ¿Y qué van a vender al ingenio? Caña de azúcar. ¿Cómo van a producir caña de azúcar? Principalmente pues expandiendo un poco más su frontera agrícola. Y eso lleva a que sea más riesgosa la actividad chaquera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que prenderle fuego a espacios un poco más grandes de los que estaban acostumbrados. Bueno, es importante para nosotros también mencionar que no hay un enemigo común, ¿no? No podemos solamente señalar a alguien en específico y decir que tiene su culpa y que todo ha ocurrido por ellos, digamos, ¿no? Como de pronto también podría pensarse de los interculturales. De hecho, nosotros también pudimos estar en una comunidad intercultural y la gente también estaba preocupada, ¿no? No es de que tampoco buscaran quemar, ellos también han salido a apagar incendios. Y obviamente, si bien no podemos decir que es culpa total de los interculturales, ya sea de los Tacana o de cualquier otro actor, todos también tenemos responsabilidad, incluyéndonos, y que también nosotros consumimos muchos de esos productos que vienen de allá. Entonces también hay que tomar conciencia que todos tenemos parte de responsabilidad y que no solo hay alguien que es culpable y si se fuese se arregla la situación, ¿no? Porque es un problema estructural en realidad
que no solamente diciendo ya que dejen de chequear y ahí se arreglan, ¿no? Como hemos podido ver en esta exposición, no es tan fácil decir que solo dejen de chequear, sino también la gente necesita producir, también la gente necesita comer, incluyéndonos. Entonces, las soluciones no pueden ser de pronto tan simplistas y tampoco se puede reducir tanto el problema a exigir o que se vaya algún actor o que se deje de hacer dicha práctica, ¿no? Entonces, hay que buscar soluciones con la comunidad, ¿no? Entonces, también tienen que partir soluciones desde la comunidad, que es lo que planteamos en esta diapositiva, para poder realmente encontrar alternativas que no sean tan agresivas, no solamente con el medio ambiente, sino con todos en general, ¿no? Porque cada espacio es pues un sinfín de relaciones y todos nosotros, los seres humanos, no estamos enajenados pues de la naturaleza. Entonces, entre todos tenemos que buscar una solución. Claro que esto es un tema bastante amplio, bien difícil también tratarlo y como una vez más recalcamos, estamos hablando del contexto de Buena Vista y del año pasado no estamos hablando en general del país. Entonces, este tema es, pues no queda cerrado ni mucho menos, sino queda para mucha investigación, mucha acción y también pues mucha reflexión. Buenos días a todos los presentes. Bueno, hablar un poco de la creación, bueno, de cómo se inicia el artículo, ¿no? Yo hice mi tesis de maestría entre el año 2018 al 2020, digamos, que finalicé. Lo realicé en una comunidad, Iluri, que es perteneciente a la provincia de Tiraque, justo en la frontera con Colombia. Y bueno, allí saltaron muchas cosas, ¿no? He trabajado el tema de autogestión y sostenibilidad del sistema de riego, ¿no? Y siempre creí que tenía deuda con varias cosas que había visto, ¿no? De la historia, de sus procesos organizativos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad me da esa opción, ¿no? Este encuentro de la RAE, de poder hurgar un poquito algunas cosas que se me habían quedado como atravesadas. Ay, está bien. En la cabeza y en la garganta y cosas que decir, ¿no? Bueno, el sistema de riego de Iluri Grande es en general como una comunidad con pequeñas comunidades, conformada con pequeñas comunidades en sí. Actualmente se conoce o se entiende así, es una central grande que en ella contiene dos subcentrales. Cada subcentral tiene 5 comunidades internas. Si se dan cuenta, son como 10 comunidades pequeñas, ¿no? Y esta división es lo primero que me llama la atención cuando empecé el trabajo, ¿no? ¿Por qué está tan dividido? ¿Por qué son tantas OTBs, tantos sindicatos, ¿no? Y bueno, para mí lo importante era trabajar el sistema de riego. Son 2 sistemas de riego pertenecientes a dos represas, la Laguna Antigua y Huirquini y Catacata, y la nueva que la conocerían como Yanagaga. Bueno, para entender este proceso de cómo llegan a ser tantas organizaciones mezcladas o que intervenían en la comunidad, porque no solo es las reuniones del sistema de riego, las reuniones de las OTBs, de la Central Campesina, del área de salud, del tema de educación, o sea, si se dan cuenta, la población iba como a 10 reuniones al mes, porque este domingo tenías reunión del agua, el otro de la OTB, el otro, el primer, no sé, el primer domingo de cada mes, esto, ¿no? Entonces había muchas reuniones y unos pertenecían a algunos sindicatos y a otros solo al agua, era así, ¿no? Entonces, para entender todo este proceso es que me fui como a la parte histórica, que de todas formas necesitaba analizarla para ver cómo se había conformado el sistema de riego, ¿no? Y divido un poco el proceso histórico en función a las intervenciones que se han tenido en las represas. La primera intervención va a ser en la Piña Laguna,
que se da en la época de las haciendas y las piquerías, es decir, desde los años 1930, ¿no? Que es la comunidad de Tiraque, son haciendas feudales prácticamente. Esta intervención que se hace con tepes, paja y barro, la encargan los patrones y la realizan los colonos, ¿no? Ya para el año 52, una segunda intervención se hace con piedras porque se cae, etcétera, ¿no? Esa es la primera represa, lo que ahora llamaríamos como Huirquín y Catacata. Una segunda intervención, o bueno, en realidad todavía no hay intervención, pero hay un cambio del manejo de la organización del agua por la Revolución de 1952 y porque las tierras cambian de manos, ¿no? Es decir, los patrones dejan de ser los dueños de las comunidades prácticamente, ¿no? Y se quedan a cargo los colonos. Allí el primer cambio que se va a dar es que si bien se mantiene la organización, la dotación del agua de riego por horarios, manteniendo las que brindaban a las haciendas, son 4 haciendas prácticamente, entonces se van a dividir como 4 comunidades. El riego mantienen las horas, los tiempos, pero ya no se hace cargo los patrones, los encargados, ¿no? Sino son los mismos usuarios. Y para eso se sostienen de la mano del sindicato agrario que se había formado para echar en realidad a los patrones, ¿no? Un cambio fundamental se va a dar en los años 80, en realidad en el 87, ¿no? Que se logra consolidar la intervención sobre la antigua laguna, ya haciendo una represa. Esto es importante porque allí ya no es la central campesina la encargada de la división del agua y de todo este proceso de la organización del riego y el control, digamos, sino se crea una asociación de riego totalmente distinta al sindicato campesino. Tiene sus cosas buenas y malas. El sindicato campesino había nacido como defensora de los derechos y de los colonos y por buscar la propiedad de la tierra, ¿no? Ese objetivo ya se había conseguido con el 52, o sea, eran dueños de las tierras, ¿no? Pero entonces sí es una necesidad, una organización que se dedique solamente a riego porque es necesario dotar agua por horarios. Cuando hacen la represa nace el derecho de usar el agua por horas en función al trabajo. Entonces 2 días de trabajo de una familia significa 3 horas de riego. Entonces, si necesito más riego porque tengo más extensiones, entonces trabajo 4 días. Entonces, el trabajo le da derecho a horarios de riego. Y para hacer ese control se necesita mucha presencia de personas, ¿no? Entonces, es claro, se entiende que es necesaria una organización que se encargue solamente del agua. Pero si analizamos un poquito más el contexto de afuera, ya en los años 69, 67, en la época de Barrientos, la idea era transformar, ya no, los sindicatos campesinos deberían ya prácticamente desaparecer, ¿no? Porque en teoría habían terminado de alcanzar ese punto de obtener la tierra, ¿no? Para quien la trabaja. Entonces, el gobierno empieza a fomentar creación de cooperativas, ayudas, fondos del Estado para conseguir escuelas, no sé qué, y en este proceso las represas. Y es el 87 con Coraca y el gobierno que logran hacer esta represa, ¿no? Entonces, por ahí ya vemos una intención como que de un Estado, de una política estatal de, no, ellos tienen que resolver los problemas recurriendo al Estado y cumpliendo los compromisos técnicos, toda esta burocracia, ¿no? Y bueno, por un lado está eso, pero por otro está el manejo autónomo de la misma organización que logra hacer este proceso y logra conseguir estos proyectos. Después de estos años van a haber otras intervenciones, canales, infraestructura de canales en realidad se crean, después mejoras, entonces van consiguiendo los proyectos y la asociación de riego va sorteando estos procesos
y va a seguir existiendo autónomamente frente a esto que exige el Estado, ¿no? Pero ya funcionando sin necesidad del apoyo que dicen, ¿no? El apoyo estatal o algún otro. Claro que tienen que relacionarse con ONGs, tienen que hacer convenios, ¿no? Entre alcaldías, municipios, todo este proceso burocrático lo hace y lo cumplen las organizaciones. Ahora aquí hay algo importante, ¿no? que va sucediendo, es que, y es un poco de lo que va sucediendo con el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo, en términos teóricos, digamos, o a nivel mundial, el sindicato es eminentemente obrero, ¿no? Nace o existe porque tiene que defenderse de los, o reclamar derechos a la patronal, ¿verdad? En Bolivia, el sindicalismo toma un poco claro de esto, pero el sindicato campesino, el agrario, no tiene pues en realidad un patrón, a quien hay que exigirle respeto de derechos, conseguir algunos beneficios, ¿no? No tendría así una relación directa. Claro que con el Estado tiene que actuar de esa forma, ¿no? Para arrancar derechos muchas veces o conseguir mejoras en sus necesidades económicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí van jugando dos cosas, ¿no? Por un lado, esta necesidad, o bueno, esta organización sindical bastante formal y muy parecida a la de los sindicatos obreros a nivel internacional, pero que adentro se vuelve singular en realidad, ¿no? Porque ya no es el sindicato como nominalmente, ¿no? Sino va tomando forma de la comunidad. Es decir, la comunidad se siente identificada con el sindicato. Entonces, la nueva estructura de la comunidad organizativa, ya no solo es la comunidad, no solo son las autoridades locales, cómo se escoge, ¿no? Sino todo esto que tradicionalmente manejaban las comunidades agrarias se convierten en o sea, pasan a ser igual que en el sindicato. Entonces toma esta forma y esta fuerza quizá. Para algunos autores decían, ¿no? Que más bien era un problema, una limitante que sigan arrastrando formas de escoger sus autoridades, por ejemplo, esto de turnos, de rotar los turnos, o sea, todos tienen que alguna vez haber sido parte del sindicato, del directorio, esto tiene un reconocimiento social, ¿no? Para algunos autores esto era es lo que retrasa al sindicalismo campesino, pero en realidad para mí le da mucha fuerza. Y eso en el sentido de que puede movilizar a la población por no sé, necesidades urgentes, ¿no? Y aquí ya voy a dar otro salto, porque estaba hablando del sindicato, de cómo es el sindicato, y que está vinculada a la comunidad, y que esta comunidad había tomado al sindicato como su forma organizativa, pero pareciera que en la actualidad, después de las muchas fragmentaciones, no hay OTBs, hay muchas organizaciones dentro, y la central campesina, digamos, la central mayor, pareciera que pierde un poco de fuerza, porque ya no tiene reuniones seguidas, igual no hay un punto en común que las pueda unificar para las reuniones, o sea, es muy rara vez las reuniones. En cambio, la Asociación de Riego sí tiene una continuidad de reuniones, sí necesita una organización fuerte, justamente por esto, el reparto de riego sigue realizándose, siguen haciéndose proyectos. Para el 2019 habían conseguido el proyecto de riego por aspersión, justamente porque habían disminuido los caudales del agua de las represas por la escasez de lluvia, ¿no? Entonces ya dos represas intervenidas no abastecían a la cantidad de familias que habían crecido, ¿no? Entonces, había mucha apertura en la comunidad y además una muy fuerte organización para pedir y solicitar proyectos y ponerlos en marcha. Es decir, había una predisposición de la población de realizar los trabajos, de hacer el seguimiento, y por eso conseguían proyectos tras proyectos, ¿no? Eso era interesante. Entonces, el 2019 ya estaba aprobado el proyecto y el 2020 ya estaba empezando a realizarse, ¿no? Y bueno, entonces vuelvo.
el que empieza a tomar ese espacio de organización de la comunidad y que empieza a tomar fuerza y movilización va a ser la asociación de riego. Porque uno incluye a las centrales campesinas, a las OTBs, porque todos tienen riego. Había algo interesante que decía, ¿no? En el CIPCA, en un análisis sobre el movimiento campesino, es que todos los que estaban involucrados en el sindicato campesino, bueno, es de familia, o sea, tú naces en esta tierra, entonces perteneces al sindicato campesino, ¿verdad? A la central campesina. Pero pasa casi lo mismo con el riego, porque naces en una familia, eres parte, necesitas del agua, el agua al final no es tuya, pero necesitas de este riego para seguir produciendo, entonces eres parte de esta asociación, ¿no? Y había cosas interesantes que sucedían, ¿no? Venían muchos jóvenes a las reuniones, aparte de sus papás o acompañándolos, y yo les preguntaba, ¿y por qué vienen ustedes? Ah, porque nosotros tenemos que encargarnos de la asociación de riego cuando nuestros papás no estén. Entonces era como, cómo habían llegado a ese punto de madurez de entender que en el futuro nosotros nos vamos a hacer cargo y nosotros por eso venimos, ¿no? Pero, o sea, además de, claro, de las listas, de evitar las multas, ellos entendían y escuchaban, ¿no? Y eran parte del proceso. Muchas veces no se les da como opción a hablar, ¿no? A los jóvenes. Era muy interesante en la Asociación de Riego Huirquini, porque sí se permitía bastante participación juvenil y su opinión, ¿no? Porque ellos también decían, ¿no? Nosotros tenemos que, y esto era algo de parte del proceso y bien cultural allá, ¿no? Todos tenemos que ser alguna vez dirigentes, así que hasta el más tímido tiene que entrar alguna vez, aunque sea de secretario, aunque sea de vocal, y de ahí va subiendo. Vocal ha aprendido a pedir reuniones, ya, entonces ahora secretario de actas, y un día puede ser el secretario general, ¿no? Igual que el sindicato agrario campesino, ¿no? Y en el sentido de los vamos a formar porque ellos se van a quedar, ¿no? Y nosotros necesitamos una organización de riego porque sin agua nosotros no podemos producir. Si no producimos, vamos a tener que dejar estas tierras y estas son nuestras tierras, ¿no? Entonces, como propuesta, ¿no? Que yo he ido más o menos razonando y con este proceso que fui conociendo, ¿no? A través del sindicato campesino y en realidad la asociación de riego, estas cosas muy parecidas y estas coincidencias, ¿no? Con las estructuras de comunidad, donde se cruzan, ¿no? Autoridades locales, pero al mismo tiempo son secretarios generales, o sea, puedes ser juez de agua, pero también tienes que ser, bueno, jueces de agua son quienes son los más antiguos, ¿no? Quienes alguna vez incluso pudieron ser secretario general, o sea, es gente que tiene mucha más experiencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va muy vinculada a estas prácticas de comunidad, quizá antiguas, ¿no? Que hemos ido quizá perdiendo porque se sobreponen, ¿no? Estas estructuras sindicales, como digo, como actuales sí, actuales podría decir, ¿no? O modernas en teoría, ¿no? Pero siguen existiendo y se siguen reproduciendo. Es decir, entonces, las asociaciones de riego, yo no creo que solo suceda en acá, en Tirac, en Iluri, ¿no? Sino imagino que viene sucediendo en todo el país, donde las comunidades pueden hacerse cargo de sus organizaciones de riego autónomamente. Y es porque su comunidad es muy fuerte, tienen un capital social, tienen unos fuertes vínculos todavía con sus sociedades campesinas, ¿no? Con su idea de ayllu. Es por eso, ¿no? que todavía tienen esta capacidad de movilizarse, y no solo en el sentido de protestar, ¿no? Sino en el sentido de buscar desarrollar su mismo lugar, ¿no? O sea, mediante la asociación de riego era lo interesante, han conseguido las escuelas, han conseguido nuevos proyectos,
Incluso venía, ¿no? La comunidad, si no me equivoco, era Cuartel Parcela, tenían un problema con que estaban excavando algo de minería, querían hacer, y ellos estaban en contra porque son principalmente, mm, pues, de cultivo, ¿no? Agrario. Entonces, se solicita, Cuartel Parcela solicita el apoyo de la Asociación de Riego para la marcha de tal cosa, ¿no? Y la asociación estaba de acuerdo porque son parte de ese territorio. Entonces, si se dan cuenta, la capacidad de movilización que tenía la Asociación de Riego era enorme, porque la multa además venía, porque todos tenemos que ir porque a todos nos afecta, sí, todos nos afecta. Entonces, el que no vaya tiene que recibir alguna multa, ¿no? Y es parte de este proceso no sé, si cohesionar, de darles normativas, sanciones, ¿no? Entonces, ¿cómo les vamos a castigar? Con 50 bolivianos, ya, pero nunca pagan. Entonces, les cortamos 1 hora de riego, ya. Entonces, se sienten más presionados en ese sentido. Entonces, a mí me parece que la Asociación de Riego se ha convertido en ese espacio movilizador, ese espacio de volverse comunidad y demostrar su estructura actualmente. Y bueno, por ahí estoy. Y se me perdieron mis ideas. Si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, un fuerte aplauso para Jacqueline. Bueno, pasamos ahora a consultas y comentarios por parte del público, por favor. Si alguien tuviera alguna. Ahí, por favor. Buenos días, felicidades por la investigación. En el título es El agua es nuestra, pero tampoco es de nadie, me parece. ¿Por qué este título? Porque explicas las dos organizaciones que son la comunitaria y la asociación, que me parece muy interesante, pero entonces esto te da a entender que sí es de todos, pero entonces ¿por qué es de nadie? Esa sería una duda. Ya. Sí, eso. Bueno, es de todos porque, claro, todos utilizamos el agua, ¿no? Es un bien común, es un bien que tenemos propiedad, pero en realidad no es propiedad de nadie, porque es que es a la vez, es que es de todos, no sé cómo decirte, como es un bien de todos nosotros, ¿no? Y como es de todos nosotros, lo compartimos y lo usamos, no puede ser individual, de propiedad individual, a eso me refiero. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Por favor. Bueno, más que todo es un comentario de mi experiencia en ciertas reuniones de comunidades también de manejo del agua en el norte de Cochabamba, más que todo en Ayopaya y en Cocapata, donde ya no se ven jóvenes. Y no sé si eso tú lo has podido ver en donde tú has estado. Solo ves niños y de ahí ya no hay adolescentes ni jóvenes y después solamente adultos mayores, porque están migrando y demás. Hay otras actividades en el norte de Cochabamba que son más interesantes, entonces no hay jóvenes. Y no hay esa perspectiva de que van a poder reemplazar a estas personas. Entonces no sé si tú lo has vivido o qué opinas. Sí, justamente eso, ¿no? En realidad por eso no puedes generalizar un estudio de un sector, ¿no? Por ejemplo, Iluri solo queda a 1 hora y media de Cochabamba, entonces es muy fácil ir y volver. Cualquier trufi que te lleve a Colomi o incluso cualquiera que vayas hacia Chapare, te acerca, te deja en el cruce de Aguirre, y de allí es caminando unos 40 minutos. Entonces, el acceso, por ejemplo, les permite este viaje campo-ciudad, ¿no? Es decir, en la semana están trabajando de comerciantes o llevando sus productos como comerciantes aquí en la feria de la 16 de julio del Triangular. Las señoras de martes y viernes vienen. Los señores manejan buses, trufis o trufis a Colombia, entonces tienen otras actividades, lo que les permite mantenerse en la zona y mantienen sus cultivos de fin de semana, digamos. Entonces, esta característica le permite seguir existiendo. Además, sus condiciones son, no sé si son favorables, pero tienen una zona alta donde producen oca, papa, ¿no? Y tienen una zona más cálida, entonces producen hortalizas, frutas. Se han animado a poner frutas, manzanas, ¿qué se llama esta? Cuartel Parcela, era justamente conocido como manzanero, ¿no? Entonces, tienes un sector donde hay una opción de producir y de volver rápido a la ciudad.
Entonces, esa es la ventaja que quizá tienen las comunidades que están cerca, que pueden hacer ese movimiento y siguen llenando, ¿no? su población con niños, con jóvenes, porque sí hay jóvenes, hay parejas jóvenes casadas, a ellos también se les prácticamente obliga a acceder a algún cargo, aunque no quieran, ¿no? Entonces hay ese proceso, pero como tú dices, o sea, es otra realidad, imagino, porque Ayopaya además está mucho más lejos, es más difícil para ellos ir, volver, mantener quizá los cultivos, entonces no podemos, por eso, ver esto que sucede, pero quizá tiene otras formas de rehacerse como comunidad, porque ahorita estamos pensando, lo pueden estar dejando el campo, ¿no? Pero quién sabe, se están reorganizando en las mismas ciudades con otras cosas, ¿no? Porque la comunidad te atraviesa, así como el sistema social, el capitalismo te atraviesa, es lo mismo, se recrean, ¿no? Constantemente en las ciudades. El problema va a ser si es que en ese lado donde ya la gente está dejando los cultivos, es volver a ver si van a seguir produciendo, ¿no? Si van a seguir produciendo, van a seguir recreando comunidad en el mismo lugar. Si no, entonces vamos a ver otra transformación ya en las ciudades, ¿no? Eso puedo decir, puedo pensar. Por favor. Noelia, bueno, tú sabes que también conozco el mismo caso y me pregunto si los usuarios ahí de Iluri estarían de acuerdo con tu conclusión de que esto es de todos y no es de nadie. O sea, en realidad creo que las reglas que aplican acá son las reglas de los derechos de agua y de gestión de los comunes. Esto que la Elinor Ostrom ha desarrollado tan ampliamente, ¿no? Sí. Y que en realidad no es una concepción de propiedad privada, es una concepción de derechos que tienen limitaciones, ¿no? Que se definen de manera comunitaria. Y lo que tú has dicho, esto de las diferentes intervenciones en la represa y en Wirquini, para algunos autores serían como formas o momentos de creación también de estos derechos que algunos llaman inclusive propiedad hidráulica y que se va reafirmando cada año, tú sabes, con los trabajos comunitarios, se va reafirmando cada año con la participación, por ejemplo, en los momentos de celebración, ¿no? Como en este mes, ¿no ves? Sí. Al final de mes va a ser la fiesta. En este lugar hay, tradicionalmente tienen una fecha donde van y hacen como el cumpleaños de su represa, ¿no? Y aprovechan además en ese momento de hacer un ritual, dependiendo del año, para pedir lluvias, ¿no? Si no ha llovido suficientemente, este año no sé si lo van a hacer porque ha comenzado temprano las lluvias, pero los años que hemos hecho seguimiento han hecho el ritual porque no había llovido hasta ese momento y entonces había que hacer el ritual para pedir lluvias, ¿no? Pero aparte de esto, es el momento justamente de reafirmar estos derechos, porque sí hay derechos, ¿no? Donde van todos. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, a mí me sorprendió porque era el ritual católico, con cura, misa, todo lo esto, y los que eran evangelistas a un costadito, ¿no ves? Porque ellos no creían en eso, pero igual tenían que ir, porque el momento que llaman la lista, todos tienen que estar, porque es la forma de reafirmar su derecho al agua. Entonces, yo me pregunto esto, o sea, no sé qué tú opinas, pero si le preguntas a la gente esto de que en realidad es de nadie, yo creo que te va a decir, no, señorita, no es así. Sí, Lice, le cuento que en realidad yo he sacado esto y está en una partecita de no sé si estaba en una partecita de mi tesis y se me quedó mucho porque me dijo un señor, sí, pues el agua es de todos, pero tampoco no es de nadie, me ha dicho. Entonces, él me dijo, es de todos nosotros porque nosotros usamos, y claro, en el sentido de esto es mío, o sea, esto nos pertenece, nosotros tenemos este derecho, sí lo entienden. Sí es de nosotros, sí entienden, pero como que me lo puedo agarrar yo, no. Y eso era porque hablábamos justamente de unas horas que no estaban aprovechando agua unos vecinos porque no cultivaron. Entonces, era en esas charlas que teníamos, ¿no? Que el Señor me dijo y se me quedó así como grabadísimo para siempre yo. Y dije, oh, ¿qué diría Ostrom? Porque es justamente esto, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de tener derechos sobre esto que es de nosotros. Eso sí era bien, el agua es de nosotros, es nuestro. Sí.
No sé si con eso. Yo quería agregar a eso de el agua no es de nadie. Viene de los términos aymara y quechua, porque el agua no solamente es de un ser humano como nosotros, sino el agua es de los animales, es de las plantas, y siempre se dice un ser que habita en todos los espacios, ya sea en la tierra, en las plantas, los animales. Entonces siempre se dice el agua no es de nadie, sino es de todos, ¿no? Entonces creo que más bien el tema académico lo que nos estructura es separando, ¿no?, estas especialidades, y a lo mejor nosotros tenemos que volver a la conectividad. Más bien mi pregunta, mirando un poco de ahí, ¿qué problema sucede con el tema de la religión? Porque creo que muchas de las ceremonias de agua o otras ceremonias se están cortando, más que todo con este tema de la evangelización, que a ratos incluso es como un sistema político que hace la violencia sin, digamos, hacer mucho ruido, pero sí se ve que hay muchos problemas. Me gustaría que se pueda tener un poquito más de profundización de eso. No, sí, de hecho es uno de todavía los temas que han quedado a tocar, ¿no? Porque yo, si bien he hecho mi trabajo con Iluri, hay una población que se ha vuelto cristiana, incluso no quiere pichar coca. O sea, lo máximo que puede hacer es challarte con Coca-Colita, digamos, más no. Y como dice la Lice Rocío, ellos asisten, son parte de, porque es esto de garantizar su derecho o afirmar su derecho al agua, ¿no? Y por ser parte de la asociación y no sé qué. Pero creo que ya dijo mucho usted. Es como parte de esta política de destruir las organizaciones de las comunidades. Y no es como de hace 10 años. En realidad ha intentado, me parece, las visiones occidentales quizá, de acabar con estas formas organizativas, y por eso eran estas relaciones, ¿no? Las cooperativas, la participación popular, mejor organízanse como de esta forma, hay que conseguir préstamos, créditos para esto a través de esta burocracia, ¿no? La van a realizar, la pueden realizar, podemos ayudarles, aquí hay técnicos, necesitamos que tengan económicamente sostenibilidad. Ay, no manejan, no sé, cuadernos de ingresos, egresos, ¿no? Esas cosas que las han querido implementar ya venían desde mucho más antes, y pareciera que con la religión en realidad sí se está pudiendo, ¿no? En Iluri este proceso existe, pero es tan fuerte esta relación de comunidad, me pareciera que no le afecta tanto, más le está afectando esta relación campo-ciudad que tienen los migrantes, los que viven en las ciudades de lunes a viernes y vienen a cosechar, a sembrar los fines de semana, porque traen esto de yo no quiero hacer caso, yo no voy a pagar las multas, y de mirar, ellos han usado más tiempo, menos tiempo, ¿no? Y la gente más adulta, la gente más mayor decía, los jóvenes, los que están viniendo y los que viven en la ciudad son muy altaneros, no respetan al juez de agua, les ponemos multas, les hacemos hablar con los más mayores, ¿no? Que tienen autoridad moral incluso para hablarles, y no entendían. Y eso les choqueaba mucho a la gente. Entonces, no solo es este proceso de la religión que sí está afectando. Veo que en Iluri es muy fuerte su sentido de comunidad, pero también hemos estado trabajando en Tiraque, los otros lados, ¿cómo se llaman? Allí eran muchas iglesias evangelistas, y ya la gente no quería ya hacer la fiesta, ya no querían poner las cuotas para las challas, nada. Rodeo era una parte donde ya no quieren nada, porque todos son evangelistas, ¿no? Entonces, era como, ay no, yo quiero cuidar a mi Iluri porque no está como el resto de Tiraque, que se están multiplicando las iglesias evangelistas. No, extrañamente en Iluri hay como 2 iglesias católicas, de hecho, y tienen sus propias fiestas de santos, ¿no? El santo ¿es una piedra? Sí, es Huaca. Es para el 1 de mayo, ¿no? Para el 1 o 3 de mayo, que es la cruz, ¿no? Fiesta de la cruz.
Pero eso sí ya ha venido realizándose desde hace mucho tiempo y la religión termina siendo eso que con calma y apaciguadamente les está obligando a dejar estas sus formas de comunidad y de tradición, de cómo hacer lazos incluso, ¿no? Porque si rompes familias que antes eran la base para pasar la fiesta, para pasar, no sé, los santos o las chayas, ahí ya va perdiendo fuerza, ¿no? No sé, por ahí. Bueno, muchas gracias. Con eso agradecemos la intervención de Jacqueline y la despedimos con un fuerte aplauso, por favor.